La sentencia nunca la abandonó. Ahora la matrona esperaba una respuesta. Ruth se secó las manos lentamente, sintiendo el peso de cada segundo. No, señora, dijo en voz baja, las palabras saliendo como cenizas de su boca. Supongo que no soy apta para ningún hombre. La matrona sonrió, satisfecha, como si acabara de ganar una apuesta silenciosa. Entonces será mejor que empieces a buscar trabajo. Esta casa cierra en 2 semanas. Ruth se quedó sola en la cocina. $17 a su nombre. Ningún lugar a dónde ir. El futuro se extendía ante ella como un camino vacío y sin fin. Pero esa noche, mientras caminaba junto al tablón de anuncios de la iglesia, algo captó su atención. Un aviso escrito a mano, apenas legible, desesperado. Las palabras temblaban en el papel como si hubieran sido escritas con manos temblorosas: viudo, 3 hijos, necesito ayuda. Envíe palabra. Lo desprendió con dedos temblorosos. Esa noche envió un telegrama y compró un boleto de tren con sus últimos $17. Todo lo que tenía en el mundo cabía en ese pequeño boleto de papel. El tren llegó a Redemption cree que el viernes por la tarde. Ruth bajó a la plataforma, su pequeña maleta en mano, y se detuvo en seco. 4 mujeres jóvenes ya estaban allí, bonitas, confiadas, riendo juntas sobre el desesperado viudo. Un hombre estaba cerca de un vagón al final de la plataforma, alto, marcado por el trabajo, el sombrero calado bajo. 3 niños estaban detrás de él, delgados, silenciosos, demasiado quietos, como estatuas de carne y hueso. Las mujeres se acercaron como si le estuvieran haciendo un favor. La rubia habló primero, su voz llena de confianza. ¿Cuál es el salario, señor Harley? Alojamiento y comida, más $10 al mes. Ella se rió, un sonido agudo y cruel. ¿$10 por 3 niños? Necesitaría 20 y mi propia habitación con cerradura y los domingos libres. Otra intervino, necesitaría un estipendio para ropa. Este trabajo arruinará mis vestidos. Una tercera miró a los niños con un disgusto apenas disimulado. ¿Se portan bien? No toleraré niños salvajes. La mandíbula de James se tensó. Están de luto. Su madre murió hace 4 meses. Eso es muy triste, dijo la rubia con frialdad. Pero su oferta no es aceptable. Buen día. Se dieron la vuelta y se alejaron, ya riendo de nuevo, sus voces flotando en el aire como burlas. James se quedó allí, derrotado, los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. La niña más pequeña, una pequeña con trenzas oscuras, tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El corazón de Ruth se partió en 2. Dio un paso adelante antes de poder detenerse. La última mujer se volvió y la vio. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué haces tú aquí? Ruth la ignoró, caminó directamente hacia James Harley. Señor Harley, soy Ruth Brennan. Le envié un telegrama. Él la miró, notó su tamaño, su vestido sencillo, sus manos marcadas por el trabajo. Ella esperó la expresión familiar, la decepción, el rechazo que había visto tantas veces antes. No llegó. La mujer pelirroja se rió. Oh, esto va a ser bueno. ¿Crees que él te quiere? Mírate a ti misma. El rostro de Ruth ardió. La vieja vergüenza se levantó, ahogándola, apretando su garganta como manos invisibles. Pero se obligó a seguir mirando a James. Se obligó a decir la verdad que le habían grabado a golpes en el alma. No soy apta para ningún hombre, dijo, su voz temblando. Lo sé. Lo he sabido durante mucho tiempo. La estación se quedó en silencio. Incluso la mujer pelirroja dejó de reír. Ruth miró más allá de James a los 3 niños, a la niña pequeña con lágrimas en su rostro, al niño agarrando la mano de su hermana, a la niña mayor tratando tan desesperadamente de ser valiente. Pero puedo amar a sus hijos, dijo Ruth, y su voz se estabilizó, encontrando fuerza en algún lugar profundo. Puedo cuidarlos. Puedo hacerlos sentir seguros. Puedo ser lo que necesitan, incluso si no soy lo que nadie quiere. James la miró fijamente. El momento se extendió, doloroso e interminable. El aire entre ellos se volvió espeso. Entonces hizo una pregunta. Solo una. ¿Te quedarás?
El aliento de Ruth se detuvo. Sí, susurró. Me quedaré. James asintió una vez. Luego se volvió hacia su hija menor y suavemente la levantó. La colocó en los brazos de Ruth sin decir una palabra. La niña era ligera como un pájaro, temblando. Ruth la sostuvo con cuidado, una mano apoyando su espalda, la otra acunando su cabeza. La niña presionó su rostro contra el hombro de Ruth y lloró sollozos reales y jadeantes que sonaban como si se hubieran contenido durante meses. Esta es Lucy, dijo James en voz baja. Tiene 3 años. Esa es Emma, tiene 8, y Thomas tiene 5. Ruth miró a cada niño, memorizando sus rostros, grabándolos en su corazón. Emma la observaba con ojos cautelosos. Thomas todavía sostenía la mano de su hermana, inseguro. Hola, dijo Ruth suavemente. La mujer pelirroja hizo un sonido de disgusto y se alejó furiosa. James recogió la maleta de Ruth y señaló hacia el vagón. Es 1 hora de viaje al rancho. Los niños no han comido desde el desayuno. Ruth lo siguió, Lucy todavía en sus brazos. Emma y Thomas subieron en silencio. Mientras el vagón se alejaba de la estación, el rancho apareció sobre una colina cuando el sol caía abajo. Granero resistente, casa sólida. Pero a medida que se acercaban, Ruth vio la verdad: ropa apilada en el porche, jardín descuidado, gallinas corriendo sueltas. El rancho estaba muriendo lentamente, consumiéndose en su propio abandono. James detuvo el vagón. No es mucho. No he tenido tiempo de mantener las cosas. No está mal, dijo Ruth en voz baja. Es el dolor. Él la miró, algo cambiando en sus ojos, una chispa de comprensión que no había esperado encontrar. Dentro, la casa era caos. Platos apilados por todas partes. Polvo en cada superficie. Cosas de bebé esparcidas por la habitación principal. Pero los huesos eran buenos. Madera fuerte. Ventanas grandes. Una chimenea de piedra. James le mostró una pequeña habitación junto a la cocina. Era la habitación del peón. Tiene cerradura por dentro. Gracias. Emma estaba en la puerta mirando, 8 años con los ojos de su madre y la barbilla obstinada de su padre. No te quedarás, dijo Emma secamente. Todos se van. Ruth se arrodilló a su nivel. No soy todos. Eso es lo que dijo la última. ¿Cuántas han habido desde que murió mamá? 5 mujeres en 4 meses. No es de extrañar que estos niños parecieran fantasmas, pensó Ruth. Entiendo si no me crees, pero estoy aquí ahora y me voy a quedar. No tienes que confiar en mí todavía. Solo tienes que dejarme intentarlo. Emma la miró fijamente durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ruth arrodillada en el suelo con las palabras flotando en el aire como promesas frágiles. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Ruth se paró en la cocina mirando la montaña de platos sin lavar. Se arremangó y se puso a trabajar. 1 hora después, James entró del granero. Se detuvo en la puerta, mirando los mostradores limpios, el piso barrido, los platos secándose en el escurridor. No tenías que hacer eso. Lo sé. Te contraté para los niños, no para. Necesito trabajar, dijo Ruth en voz baja. Es lo único que me impide pensar. James tomó una toalla y comenzó a secar platos junto a ella. Trabajaron en silencio, lado a lado, 2 personas rotas encontrando consuelo en tareas simples. Cuando la cocina estuvo limpia, James hizo café. Puso una taza frente a Ruth sin preguntar. Gracias, dijo ella. Eres buena en esto, cuidando las cosas. Mi madre me enseñó antes de morir. Se sentaron en un silencio cómodo mientras la oscuridad caía afuera. Lucy dormía en una pequeña cama cerca de la chimenea. Emma y Thomas estaban arriba. Por primera vez desde que su esposa murió, la casa de James no se sentía vacía. Por primera vez desde que su bebé murió, Ruth sintió que pertenecía a algún lugar. Pasaron 2 semanas. Lucy dejó de encogerse cuando Ruth la alcanzaba. Thomas comenzó a seguir a Ruth por la cocina, observando su trabajo con ojos curiosos. Pero Emma mantuvo su distancia.
La niña de 8 años había construido muros tan altos que Ruth no podía ver sobre ellos. Se negaba a la ayuda de Ruth con todo. Se vestía sola incluso cuando los botones estaban torcidos. Preparaba su propio desayuno incluso cuando la avena se quemaba. Cuidaba de Thomas y Lucy como si Ruth no estuviera allí. Una mañana, Ruth encontró a Emma en el gallinero tratando de arreglar una caja de anidación rota. Las manos de la niña eran demasiado pequeñas para el martillo, su puntería incierta. «¿Puedo ayudar con eso?», ofreció Ruth. «No necesito ayuda». Emma balanceó el martillo, falló completamente el clavo, golpeó su pulgar. Jadeó pero no lloró, apretando los dientes con determinación feroz. Ruth se arrodilló junto a ella. «Tu mamá te enseñó a cuidar las cosas, ¿verdad?». El rostro de Emma se endureció como piedra. «No hables de mi mamá. Te enseñó bien. Eres fuerte y capaz. Tengo que serlo. Nadie más cuidará de ellos». La voz de Emma se quebró. «Todos se van». Ruth entendió entonces. Emma no la estaba rechazando por crueldad. Se estaba protegiendo de otra pérdida, construyendo muros antes de que pudieran derrumbarse sobre ella. «Tienes razón», dijo Ruth en voz baja. «Cuidas de ellos maravillosamente. Pero Emma, tienes 8 años. No deberías tener que cargar con todo sola. Soy la mayor. Es mi trabajo. ¿Y qué pasaría si no lo fuera? ¿Qué pasaría si alguien te ayudara a llevar el peso contigo?». Emma la miró con ojos demasiado viejos para su pequeño rostro. «¿Por qué lo harías?». «Porque necesitas ayuda y estoy aquí». Emma se volvió hacia la caja de anidación, pero sus manos temblaban. «No sé cómo arreglar esto». «¿Me enseñarás cómo le gustan los huevos a Thomas?». «Siempre los hago mal». Emma parpadeó, sorpresa cruzando su rostro. «¿Quieres que yo te enseñe? Tú los conoces mejor que nadie. Necesito tu ayuda para cuidarlos adecuadamente». Algo cambió en el rostro de Emma, las paredes comenzando a agrietarse. «Le gustan revueltos, no demasiado húmedos». «Muéstrame». Por primera vez, Emma sonrió. Pequeña, incierta, pero real. Esa tarde, Emma vino a Ruth en la cocina. «Lucy necesita que le trencen el cabello para dormir». «No dormirá si está suelto». «Mamá siempre se lo trenzaba». «¿Me mostrarás cómo lo hacía tu mamá?». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero asintió. Se sentaron juntas en el porche, Lucy entre ellas. Los pequeños dedos de Emma guiaron los más grandes de Ruth a través del patrón familiar, cada movimiento un recuerdo. «Mamá solía cantar mientras trenzaba», susurró Emma. «¿Qué cantaba?». Emma cantó suavemente, una canción de cuna sobre estrellas y sueño. Su voz se quebró a la mitad. Ruth retomó la melodía, tarareando cuando no sabía las palabras. Emma se unió de nuevo, más fuerte esta vez, encontrando su voz. Cuando la trenza estuvo terminada, Lucy se volvió y abrazó a Ruth. Luego, vacilante, también abrazó a Emma. «Extraño a mamá», dijo Lucy. «Yo también», susurró Emma. «¿Podemos extrañar a mamá y amar a la señorita Ruth al mismo tiempo?», preguntó Thomas desde la puerta, su voz pequeña y esperanzada. Emma miró a Ruth. Ruth la miró de vuelta, dejando que la niña decidiera, dándole el poder que necesitaba. «Sí», dijo Emma finalmente. «Creo que podemos». Esa noche, Emma tocó la puerta de Ruth después de la hora de dormir. «Estoy cansada de ser fuerte todo el tiempo». Ruth abrió sus brazos. Emma se derrumbó en ellos, sollozando como la niña que era. Ruth la sostuvo, la meció, la dejó llorar por la madre que había perdido y la infancia que había sacrificado. «Entonces déjame ser fuerte por las dos», susurró Ruth, y en ese momento, algo sanó entre ellas. James observaba estas pequeñas transformaciones desde la distancia. Vio a Ruth enseñándole las letras a Thomas en la mesa de la cocina. La vio plantando verduras con Emma en el jardín. La vio meciendo a Lucy para dormir cada noche. Una noche, Emma trajo su tarea escolar a la mesa. «Tengo que dibujar una imagen de mi familia para la clase». James se sentó torpemente. «Te ayudaré». Intentó dibujar una casa. Parecía un granero colapsado. Emma se rió.
Thomas se rió abiertamente. Incluso James sonrió, el sonido de sus risas llenando la casa como música. Tu turno, señorita Ruth, dijo Emma. Ruth dibujó simple pero cuidadosamente. Una casa con 4 figuras en el porche. Emma, Thomas, Lucy y James. Agregó flores en el jardín, gallinas en el patio, pequeños detalles que hicieron que la imagen cobrara vida. Es perfecto, suspiró Emma. James miró el dibujo, las manos capaces de Ruth, la forma en que había hecho reír a sus hijos por primera vez en meses. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Eres buena en esto, dijo él en voz baja. El rostro de Ruth se sonrojó. Es solo un dibujo. Me refiero a todo esto. El momento se extendió, cargado de posibilidades. Thomas lo rompió al derramar tinta por toda la mesa. Todos se apresuraron a buscar trapos, riendo, trabajando juntos para limpiar el desastre. Más tarde, después de que los niños estuvieran dormidos, James encontró a Ruth en el porche. Son diferentes ahora, dijo. Más ligeros, como niños otra vez en lugar de pequeños adultos. Solo necesitaban a alguien que les permitiera ser niños. Tú hiciste eso. Yo no pude. Ruth negó con la cabeza. Tú los mantuviste vivos. Les diste comida, refugio y seguridad. Eso es todo. Pero tú les diste algo más. James se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Les diste esperanza. Se sentaron en un silencio cómodo, mirando las estrellas, y Ruth sintió algo despertando en su pecho, algo que había pensado que estaba muerto para siempre. El domingo siguiente, las maestras de la escuela detuvieron a Ruth después de la iglesia. La lectura de Emma ha mejorado notablemente. Parece más feliz. Es una niña brillante. Visito la escuela el próximo martes por la tarde. Los padres suelen asistir. Emma específicamente preguntó si vendrías. Ruth vaciló. No soy su madre. No, pero eres la que ella quiere allí. El martes siguiente, Ruth caminó a la escuela de una sola aula con James. Emma sonrió cuando los vio a ambos, su rostro iluminándose como una vela. La señorita Adelaide, la maestra, elogió el trabajo de Emma abiertamente. Está prosperando, más confiada, incluso alegre. Miró a Ruth. Está floreciendo por la mujer que viene con ella. Afuera después, el fideicomisario de la escuela, el señor Blackwell, detuvo a James con una mano en su brazo. Esa mujer no es la madre de la niña, Harley. Es la mujer que cuida a mis hijos. La gente está hablando. El arreglo no es apropiado. El rostro de Ruth ardió de vergüenza, pero la mandíbula de James se tensó. Mis hijos están alimentados, vestidos, amados y prósperos. No me importa mucho lo que la gente diga al respecto. Los ojos del señor Blackwell se entrecerraron, amenazantes. Debería importarle. La junta escolar no ve con buenos ojos situaciones impropias alrededor de los niños. Se alejó, dejando la amenaza colgando en el aire como una nube de tormenta. Ruth se quedó muy quieta, el miedo apretando su garganta. Debería irme. No. La voz de James fue firme, inquebrantable. No te vas porque hombres de mente estrecha hagan amenazas. Estoy poniendo en peligro la reputación de tus hijos. Estás salvando sus vidas. Se volvió para enfrentarla. Emma sonrió hoy. ¿De verdad? Sonrió. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que vi eso? Ruth miró la escuela, a Emma saludando desde la ventana, pequeña y esperanzada. Te necesitan, dijo James en voz baja. Todos lo hacemos. Las palabras colgaban entre ellos, pesadas con un significado que ninguno estaba listo para nombrar. Pero algo había cambiado, algo que no podía deshacerse. Los niños estaban sanando, pero James todavía se estaba ahogando. Ruth lo vio en la forma en que se trabajaba hasta el agotamiento. En la forma en que hablaba con los niños sobre comidas y hora de dormir, pero nunca sobre su madre. En la forma en que se estremecía cuando Lucy llamaba «papá» en la noche. Una noche, Thomas preguntó, «Papá, ¿a mamá le gustaban las flores?» El rostro de James se quedó en blanco, cerrado. «Come tu cena, hijo».
¿Pero, le gustaban? Emma dice que sí, pero no puedo recordar. Es suficiente, Thomas. El rostro del niño cayó. Dejó su tenedor y miró su plato, la tristeza envolviendo su pequeño cuerpo. Después de que los niños se fueron a la cama, Ruth encontró a James en el granero reparando metódicamente un arnés que no necesitaba arreglo. No puedes hacer eso, dijo en voz baja. ¿Hacer qué? Cerrarlos cuando preguntan sobre ella. Las manos de James se detuvieron. No sé qué decir. Di que sí, que amaba las flores. Di que plantó margaritas junto a la cerca. Di su nombre, James. Di Sara. Se estremeció como si lo hubiera golpeado, el dolor atravesando su rostro. Necesitan oírte hablar de ella. Necesitan saber que es seguro recordar. No es seguro. Su voz se quebró, desmoronándose. Hablar de ella lo hace real. Lo hace final. Ya es final. Pero tus hijos todavía están aquí y están aprendiendo que el amor significa pérdida y silencio. Los hombros de James temblaron, todo el peso del dolor cayendo sobre él de una vez. Ruth se acercó. ¿Y si no puedo?, susurró. ¿Y si empiezo a hablar de ella y no puedo dejar de romperme? Entonces te rompes y estaremos allí para ayudarte a sanar. Ese domingo después de la iglesia, James llevó a los niños a la tumba de Sara por primera vez desde el funeral. Ruth se quedó atrás, dándoles espacio, observando desde la distancia. Lo vio arrodillarse entre sus hijos, lo vio llorar, vio a Emma envolver sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre, vio a Thomas tocar la lápida suavemente, vio a Lucy recoger dientes de león y colocarlos en la tumba. Cuando regresaron, las primeras palabras de Thomas fueron: a mamá si le gustaban las flores. Papá lo dijo. Esa noche, James se sentó con los niños antes de dormir. Su mamá solía cantarles una canción sobre pájaros burlones. ¿La recuerdan? El rostro de Emma se iluminó. Calla, pequeño bebé. No digas una palabra. Esa es. Cantaron juntos, la voz profunda de James quebrándose, la de Emma clara y fuerte, Thomas tarareando. Lucy se durmió en el regazo de Ruth, en paz por primera vez en meses. Después, Emma preguntó: ¿podemos hablar de mamá ahora sin que te pongas triste? Siempre me pondré triste, cariño. Pero sí, podemos hablar de ella. Me alegro. Tenía miedo de olvidar su voz. James la acercó. No dejaré que olvides. Los días encontraron su ritmo. Ruth y James trabajaban lado a lado, sus movimientos sincronizados sin planearlo. En el jardín una mañana, plantando verduras de finales de verano, sus manos se encontraron en la tierra. Ambos se detuvieron. Ninguno se apartó. Eres buena en esto, dijo James. ¿Plantar? Todo esto. Estar aquí. Ser parte de esto. Sus ojos se encontraron. El corazón de Ruth martilleaba en su pecho. La voz de Thomas rompió el momento. Señorita Ruth, ven a ver lo que encontré. Esa tarde, Ruth enseñó a los niños a hacer pan. Emma amasó la masa con feroz concentración. Thomas puso harina por todas partes. Lucy mayormente comió la masa cruda. James observaba desde la puerta, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Qué?, preguntó Ruth, atrapándolo mirando. Nada. Solo que esta casa no se ha sentido tan viva en mucho tiempo. Son ellos. Están volviendo a ser ellos mismos. Eres tú. Trajiste la vida de vuelta. Las palabras se sentaron entre ellos, pesadas con significado, cargadas de promesas no dichas. Más tarde, mientras Ruth acostaba a Lucy para su siesta, la niña preguntó: ¿serás mi mamá ahora? El aliento de Ruth se detuvo, el corazón apretándose en su pecho. Tu mamá está en el cielo, cariño. No puedo reemplazarla. ¿Pero puedes ser mi mamá también? Emma dice que las personas pueden tener dos mamás, una en el cielo y una aquí. Los ojos de Ruth se quemaron con lágrimas. Si eso es lo que quieres. Lo es. Lucy bostezó, ya medio dormida. Te amo, mamá Ruth. Las palabras rompieron algo abierto en el pecho de Ruth, liberando años de dolor y soledad. Esa noche, le contó a James lo que Lucy había dicho.
¿Y qué le dijiste? Que si quería que fuera su mamá, lo sería. James estuvo en silencio por un largo momento. Sara te hubiera gustado. No puedes saber eso. Lo sé. Ella hubiera amado como cuidas de ellos. ¿Cómo los ves? Hizo una pausa, su voz bajando. ¿Cómo me ves? Las mejillas de Ruth se sonrojaron. James, sé que esto es complicado. Sé que todavía estoy de luto, pero Ruth, no eres solo la mujer que cuida a mis hijos. Eres. Se interrumpió, incapaz de terminar. ¿Soy qué? Te estás volviendo necesaria para todos nosotros. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. No exactamente una declaración. No exactamente una promesa. Pero algo cercano, algo real. Esa noche, Ruth se sentó en el porche, mirando las estrellas. James salió y se sentó junto a ella. Más cerca de lo necesario. Lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Dentro, 3 niños dormían pacíficamente. Afuera, 2 personas rotas estaban aprendiendo que sanar no significaba olvidar. Significaba hacer espacio para algo nuevo sin borrar lo que vino antes. Y lentamente, cuidadosamente, estaban aprendiendo a hacer espacio el uno para el otro. El problema llegó un martes por la mañana. Ruth estaba colgando la ropa cuando los vio, el sheriff y un hombre de aspecto severo con traje negro cabalgando por el camino, dejando polvo a su paso. James salió del granero limpiándose las manos. ¿Puedo ayudarle, Sheriff Patterson? Este es el juez Winters de la sede del condado. Está aquí por asuntos oficiales. El juez desmontó, su rostro duro como piedra tallada. Señor Harley, hemos recibido una queja formal respecto al bienestar de sus hijos. El estómago de Ruth cayó. ¿Qué queja? La voz de James se volvió fría, peligrosa. Que una mujer soltera de carácter cuestionable está viviendo en su casa, actuando como madre de sus hijos. El condado tiene preocupaciones sobre el ambiente moral. Ruth no ha hecho más que cuidar a mis hijos. Puede ser, pero el arreglo es impropio. Estamos aquí bajo orden judicial para evaluar la situación. Emma apareció en el porche, Thomas y Lucy detrás de ella, sus rostros pálidos de miedo. ¿Papá? Los ojos del juez se fijaron en los niños como un halcón sobre su presa. Necesitaré hablar con ellos por separado. No. James dio un paso adelante. No vas a interrogar a mis hijos. Señor Harley, puedo hacer esto con su cooperación o puedo regresar con diputados armados. Usted elige. Ruth tocó el brazo de James, sintiendo sus músculos tensos como cables. Está bien. Deja que hable con ellos. Dirán la verdad. El juez entrevistó a Emma primero en la sala del frente. Ruth podía escuchar la voz de la niña a través de la puerta, constante al principio, luego vacilante bajo las preguntas duras, crueles. ¿La señorita Ruth duerme en la habitación de tu padre? No, señor. Ella tiene su propia habitación con cerradura. ¿Tu padre ha mostrado afecto inapropiado hacia esta mujer? La voz de Emma se volvió pequeña, confundida. No entiendo. Thomas fue el siguiente. Su voz era más pequeña, incierta bajo el tono frío del juez. ¿Te gusta la señorita Ruth? Sí, señor. Es amable. ¿Te ha dicho que no le cuentes cosas a la gente? ¿Secretos? No, señor. Ella nos enseña a no mentir. Cuando llegó el turno de Lucy, la niña lloró. Las preguntas del juez eran demasiado agudas, su tono demasiado duro para una niña de 3 años. Ella se estiró hacia Ruth a través de la puerta, sollozando, su pequeña mano buscando consuelo. El corazón de Ruth se destrozó, pero no pudo ir a ella, no pudo consolarla. James se quedó rígido, los puños apretados, viendo a su hija llorar e incapaz de ayudar, la impotencia cruzando su rostro como sombras. Finalmente, el juez examinó la casa, revisó la habitación separada de Ruth, notó la cocina limpia, los niños bien alimentados, las camas ordenadas. Los niños están físicamente cuidados, dijo, su voz sin emoción. Pero la situación moral sigue siendo inaceptable. ¿Qué significa eso?, exigió James, dando un paso amenazante hacia adelante.
Significa que la señorita Brennan tiene 48 horas para abandonar esta propiedad. Si permanece, los niños serán retirados por orden del condado y colocados bajo el cuidado del orfanato de la iglesia hasta que se puedan hacer arreglos adecuados. Ruth sintió que el suelo se inclinaba bajo ella, el mundo girando. No puede hacer eso, dijo James, su voz peligrosa, vibrante de rabia. Puedo y lo haré. Este arreglo viola los estándares comunitarios de decencia. La queja fue presentada por ciudadanos preocupados, incluido su fideicomisario escolar y varios miembros de la iglesia. Entonces me casaré con ella hoy mismo. El juez negó con la cabeza, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Demasiado tarde para eso, señor Harley. La queja está presentada. El registro de impropiedad está establecido. Incluso el matrimonio no borrará meses de corrupción moral a los ojos de la ley. Montó su caballo, mirándolos desde arriba. 48 horas, señorita Brennan. Después de eso, si todavía está aquí, los niños serán llevados bajo custodia. Se alejaron, dejando silencio, pesado y sofocante. Emma corrió hacia Ruth, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. No puedes irte. Lo prometiste. Lo sé, cariño. Thomas comenzó a llorar. Lucy todavía sollozaba de la entrevista, traumatizada. James se quedó congelado, mirando al juez que se alejaba, la derrota en cada línea de su cuerpo. Esa noche, Ruth empacó su pequeña maleta. James la encontró en su habitación, las manos temblando mientras doblaba su vestido de repuesto. ¿Qué estás haciendo? Salvando a tus hijos. ¿Dejándolos? ¿Manteniéndolos fuera de un orfanato? Sus manos temblaron mientras doblaba su vestido. Si me voy, el juez no tiene razón para llevarlos. Y si te quedas, luchamos. No podemos luchar contra el condado. Podemos intentarlo. Ruth lo miró, a este buen hombre que le había dado un lugar cuando no tenía ninguno. Y si perdemos, tus hijos van a un orfanato porque fui demasiado egoísta para irme. No eres egoísta. Eres la persona menos egoísta que he conocido. Entonces déjame hacer esta única cosa egoísta. Déjame salvarlos. Intentó pasar junto a él. Él le agarró la mano, deteniéndola. Te amo, dijo James, las palabras saliendo ásperas, desesperadas. No sé cuándo sucedió, pero te amo. Y mis hijos te aman. No eres solo necesaria ya. Eres nuestra. Las lágrimas de Ruth se derramaron. Por eso tengo que irme. Porque yo también los amo. A todos ustedes. Demasiado como para dejarlos perder todo. Liberó su mano y siguió empacando, cada movimiento una puñalada en su propio corazón. Una hora antes del amanecer, Ruth salió de su habitación. La casa estaba silenciosa, dormida. Había dicho sus despedidas a los niños la noche anterior, aunque no sabían que esas despedidas eran finales, que nunca la volverían a ver. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando lo escuchó. Pasos. Pequeños. Emma estaba al pie de las escaleras en su camisón, los ojos muy abiertos en la penumbra. Te vas. Tengo que hacerlo. Prometiste que te quedarías. Prometí protegerte. Así es como lo hago. El rostro de Emma se desmoronó, rompiéndose como vidrio. No. Su grito despertó la casa, rasgando el silencio como un cuchillo. Thomas apareció. Luego Lucy. James vino corriendo de su habitación. Los tres niños se lanzaron a Ruth, sollozando, aferrándose a ella como si pudieran mantenerla allí por pura fuerza de voluntad. No te vayas, mamá Ruth, lloró Lucy, su voz partida. Por favor quédate, suplicó Thomas, sus pequeñas manos agarrando su falda. Emma simplemente se aferró, temblando con sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Jane se quedó allí, viendo los corazones de sus hijos romperse, viendo todo su mundo desmoronarse. Tiene que haber otra manera, dijo, su voz quebrada. Ruth miró a estas 4 personas que amaba más que su propia vida. A la familia que nunca pensó que tendría. A la felicidad que nunca creyó merecer. ¿La hay?, susurró. Luchamos. James convocó una reunión de emergencia del pueblo para el domingo después de la iglesia. Todo el pueblo vino,
algunos por preocupación, la mayoría por curiosidad por el escándalo. La iglesia estaba llena hasta reventar, el aire espeso con juicio y expectación. El juez Winters se sentó en la primera fila, flanqueado por el señor Blackwell y la esposa del predicador, su presencia como una nube de tormenta. Ruth se sentó con James y los niños, sintiendo cada ojo sobre ella, cada susurro cortándola como cuchillos. El juez se levantó, su voz llenando la iglesia. Estamos aquí porque el señor Harley ha solicitado una audiencia pública sobre el asunto de custodia. Muy bien. Que la comunidad sea testigo. Expuso la queja con precisión clínica. Mujer soltera, arreglo impropio, corrupción moral de niños inocentes. Susurros se extendieron por la multitud como fuego, creciendo en volumen y juicio. Entonces James se puso de pie, su presencia llenando el espacio. Mis hijos estaban muriendo cuando Ruth Brennan entró en nuestras vidas. No de hambre o frío. De dolor. De soledad. De un padre que no sabía cómo ayudarlos a sanar. Su voz se elevó a través de la iglesia, fuerte y clara. Emma dejó de dormir. Thomas dejó de hablar. Lucy dejó de comer. Los mantuve vivos, pero no estaban viviendo. Entonces llegó Ruth. La miró, sus ojos llenos de todo lo que sentía. Le enseñó a Emma que estaba bien volver a ser una niña. Le enseñó a Thomas a reír. Le enseñó a Lucy a confiar. Y me enseñó cómo ser padre de niños en duelo en lugar de solo un hombre que los alimenta. El juez comenzó a hablar, pero Emma se puso de pie, pequeña y valiente ante toda la iglesia. Quiero hablar. Ruth intentó detenerla, protegerla, pero James asintió, dándole permiso. Déjala hablar. Emma caminó al frente de la iglesia, pequeña ante todos esos adultos, pero con la espalda recta. Mi mamá murió y pensé que tenía que ser la mamá después. Tenía que ser fuerte todo el tiempo. Tenía que cuidar de todos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. Pero estaba tan cansada. Y estaba triste. Y extrañaba tanto a mi mamá. Miró a Ruth, amor y gratitud brillando en sus ojos. La señorita Ruth no trató de ser mi mamá. Solo me amó. Me dijo que podía estar triste y ser fuerte. Que podía extrañar a mamá y amarla a ella también. Me enseñó que no tenía que elegir. El rostro del juez permaneció duro, inmóvil. Los sentimientos de los niños no cambian la impropiedad. Pero otras voces comenzaron a levantarse, valientes y fuertes. La señorita Adelaide, la maestra de la escuela, se puso de pie. Emma ha prosperado este año. Está feliz. Está destacando. Eso es por la señorita Brennan. La vieja señora Henderson de la casa de huéspedes se puso de pie, su voz temblorosa pero firme. Estaba equivocada acerca de Ruth Brennan. La llamé no apta. Pero viendo a esos niños amarla, viéndola amarlos de vuelta, yo era la que no era apta. No apta para juzgar. Uno por uno, las personas se pusieron de pie. No todos, pero suficientes. Suficientes para importar. La certeza del juez comenzó a agrietarse, fisuras apareciendo en su armadura de autoridad. Entonces Ruth se puso de pie, las piernas temblando, pero caminó al frente de todos modos. Hace 2 años, un hombre me dijo que no era apta para ningún hombre. Le creí. Creí que no valía la pena querer, que no valía la pena elegir. Su voz se hizo más fuerte, encontrando coraje en algún lugar profundo. Pero estos niños me eligieron de todos modos. Me eligieron cuando estaba rota, cuando estaba avergonzada, cuando pensaba que no tenía nada que ofrecer. Vieron más allá de cómo me veía y amaron quién era. Miró al juez, directamente a sus ojos fríos. Usted dice que no soy apta para estar en sus vidas. Pero ellos son los que me hicieron apta. Su amor me hizo completa. Y no me disculparé por eso. La iglesia estaba en silencio, el aire vibrando con emoción. El juez miró a la comunidad, a los niños, a James de pie junto a Ruth como si lucharía contra todo el condado por ella. Finalmente, habló. Los niños están claramente bien cuidados. La comunidad ha hablado a favor de la señorita Brennan. Estoy desestimando la queja. El alivio se estrelló por la sala como una ola, personas suspirando, algunas incluso aplaudiendo.
Sin embargo, continuó el juez, su voz cortando a través del alivio, el arreglo sigue siendo impropio. Si desea continuar cuidando a estos niños, señorita Brennan, usted y el señor Harley deberían casarse adecuada y legalmente. El predicador se levantó de su asiento, una sonrisa en su rostro. Puedo realizar la ceremonia ahora mismo si están dispuestos. James se volvió hacia Ruth, tomando sus manos, sosteniéndolas como si fueran preciosas. Sé que esta no es la forma en que nadie sueña con que le propongan matrimonio. Frente a todo el pueblo con un juez ordenándolo. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. Pero Ruth, quiero casarme contigo. No porque tenga que hacerlo. Porque te elijo. Porque mis hijos te eligieron primero, y yo te elijo ahora. Porque nos enseñaste a todos cómo vivir de nuevo. Las lágrimas de Ruth caían libremente, sin vergüenza, sin ocultar nada. Sí. Yo también te elijo. A todos ustedes. El predicador se adelantó, su Biblia en mano. La ceremonia fue simple, sin adornos elaborados ni vestidos elegantes. Pero cuando James besó a su novia, la iglesia estalló en aplausos, el sonido llenando el espacio como campanas de celebración. Emma, Thomas y Lucy corrieron hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de Ruth y James, creando un círculo de amor y pertenencia. Somos una familia ahora, dijo Emma, su voz llena de maravilla. Una familia real. Siempre lo fuimos, susurró Ruth, abrazándolos a todos. Solo lo hicimos oficial. 6 meses después, Ruth estaba en el jardín, las manos en la tierra, plantando verduras de primavera. Emma trabajaba junto a ella, charlando sobre la escuela, su voz ligera y feliz. Thomas perseguía gallinas, su risa llenando el aire. Lucy dormía en una manta a la sombra, pacífica y segura. James se acercó por detrás de Ruth, envolvió sus brazos alrededor de su cintura, apoyó su barbilla en su hombro. ¿Feliz?, preguntó, su voz cálida contra su oído. Nunca supe que podía ser tan feliz. Yo tampoco. Esa noche, todos se sentaron en el porche viendo la puesta de sol, colores pintando el cielo como una obra maestra. Emma leía en voz alta a Thomas, su voz clara y confiada. Lucy estaba acurrucada en el regazo de Ruth, su pequeño cuerpo relajado y confiado. James sostenía la mano de Ruth, sus dedos entrelazados. Cuéntanos la historia de nuevo, dijo Thomas, mirando hacia arriba con ojos brillantes. ¿Qué historia?, preguntó Ruth, aunque ya sabía. ¿Cómo llegaste a nosotros? Ruth sonrió, recordando a la mujer que había sido, perdida y rota. Vine porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Y te quedaste porque nos amabas, terminó Emma, satisfecha con la historia que había escuchado 100 veces. No, corrigió Ruth gentilmente, su voz suave con verdad. Me quedé porque ustedes me amaron primero. Me enseñaron que era digna de amor, incluso cuando no lo creía yo misma. Y ahora estás atrapada con nosotros para siempre, dijo James, apretando su mano, una promesa en cada toque. Para siempre, estuvo de acuerdo Ruth, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer, Ruth pensó en la mujer que había sido. La que creía que no era apta para ningún hombre, que pensaba que su cuerpo determinaba su valor, que había aprendido a hacerse pequeña e invisible, a esconderse de un mundo que la había juzgado y encontrado deficiente. Esa mujer se había ido, transformada por el amor. En su lugar había alguien que conocía la verdad, profunda en sus huesos. El amor no se trataba de ser perfecta. Se trataba de estar presente. De presentarse cada día. De elegirse mutuamente una y otra vez, en los momentos buenos y en los difíciles. No era apta para ningún hombre. Era exactamente adecuada para este hombre, estos niños, esta vida que habían construido juntos de las piezas rotas de sus pasados. Y mientras se sentaba allí en el porche, rodeada de las personas que amaba, Ruth finalmente entendió lo que significaba estar en casa. No era un lugar. Era esto. Esta familia. Este amor. Esta pertenencia que había encontrado cuando dejó de buscarla, cuando simplemente se presentó y permitió que la amaran tal como era. Las estrellas brillaban arriba, incontables e infinitas. Y abajo, en ese pequeño rancho en Redemption Creek, 4 personas rotas se habían convertido en una familia completa, cosidos juntos por el amor que todos habían pensado que habían perdido para siempre.
Y en ese momento, envuelta en el calor de su familia, Ruth supo con certeza absoluta que finalmente, después de todos los años de soledad y dolor, había encontrado su lugar en el mundo. No porque fuera perfecta, sino porque era amada. Completamente. Incondicionalmente. Para siempre.